Es la musa de mi inspiración. Beatriz Rincón, la mujer más real que conozco. Se terminó. Armando se fue. Vamos a darnos una oportunidad. Vamos a hacer como que nada de esto pasó. Marcela, yo te quiero con el alma. Ahí está. Pero ¿Me no quieres? te amo. Amo a Betty y eso no va a cambiar nunca. Te odio. Y odio a esa mujer. Marcela. Marcela trató de quitarse la vida por tu culpa. No solamente lastimé a Marcela, yo estoy enamorado de Betty. Betty necesita un cambio completo. Y yo sé que tú vas a conseguir ese look ideal que va a resaltar su belleza. A partir de hoy, vas a tener que cambiarte el nombre. Porque cuando terminemos, por esa puerta, no va a salir Beatriz Rincón. Va a salir otra mujer. Ay, me encanta. Me encanta. ¿Cómo intentaste suicidarte, Marce? Patricia, yo no intenté suicidarme. ¡Marce! ¿Y si te aprovechas de esta oportunidad? Tú le haces creer que te intentaste quitar la vida por él. Y entonces, él sufre. Así que este es el nido de ratas donde se gestó todo. ¿Quién es el señor y qué es lo que quiere? Su hija es una ladrona. ¡Julia! ¿Qué le pasó a mi mamá? Un infarto, Betty. Voy para allá, voy a tomar el primer vuelo a Nueva York y yo tengo que estar ahí con ustedes, ¿ok? ¿Qué tal, señorita? Dígame, ¿qué se le ofrece? A mí me cuesta mucho entender qué fue lo que pasó. Así que le pido de padre a padre, dígame la verdad. Demuéstrame que eres la mujer íntegra que yo crié. Dale la cara a Roberto Mendoza. Hazme sentir nuevamente orgulloso de ser tu padre. Te lo prometo. Si Betty les regresa a la empresa, Variano tendría la prioridad en Seniority sobre la deuda que pesa sobre B&M. Si Betty les devuelve B&M, sería el fin de la compañía. A ver. ¿Qué es todo esto? ¿Cómo es eso de que si Betty me devuelve la empresa, vamos a perder la empresa? Te explico. Armando creó a Bar para que B&M se endeudara principalmente con ella. Así podía darle el seniority y en riesgo de embargo, B&M sería embargada por Bar. Pero si Bar pierde ese derecho de embargo, B&M tendrá que ponerse al día con todos sus acreedores y ustedes no tienen el dinero suficiente para saldar sus deudas. Ya. Y entraríamos en proceso de liquidación. Inmediatamente. Un juez remataría la empresa vendiendo todo en subasta. Hasta ahora B&M ha sobrevivido por las inyecciones de capital que le ha dado Bar. Una empresa que ahora tiene solo un empleado, Nicolás Ramos. Y ha demostrado ser un genio para las inversiones, ¿eh? Según mi análisis, Betty y Nicolás están sacando a B&M de la quiebra. Esta empresa existe gracias a ellos. A ver, entonces, según tú, ¿qué puedo hacer? Aunque Betty quiera regresar B&M y Bar, tienen que encontrar un comprador, alguien que liquide todas las deudas. Y eso solo si los bancos y los acreedores están de acuerdo. O sea que, bueno, mañana podría ser la última junta de B&M. Oye, Esteban, muchas gracias. Te espero mañana en la junta. Seguro, estaré. Gracias. ¿Hola? Betty. ¿Qué tal? Soy Roberto Mendoza. Me alegra muchísimo que esté contestando el teléfono otra vez. Sí, bueno, me alejé un poco por todo lo que había pasado, pero ya estoy aquí. Dígame. Betty, hoy me vino a visitar su papá y por las cosas que me dijo, creo que usted y yo deberíamos hablar en persona. Solo los dos para evitar problemas, ¿le parece? Sí, me parece muy bien. Bien. ¿Nos vemos a las 8? Sí, claro que sí, señor Roberto. Ahí lo veo. Excelente. Gracias. Betty, ¿vienes conmigo al hospital? Ay, no, ya no, pa. Es que justo me acaba de llamar el señor Roberto y pues lo voy a ver a solas para hablar de todo lo que ha pasado. Eso me parece muy bien. Yo necesito que tú arregles todo lo que hiciste. No más secretos conmigo de aquí en adelante. Y me cuentas a qué acuerdo llegaste con ese señor, ¿está bien? Te quiero. Yo a ti. ¿Qué pasó, Inesita? ¿Qué te dijo? Está
casi nada. Pues este señor piensa ahora que yo tuve que ver con el robo de la colección de Hugo. Pero bueno, eso ya lo sabían ustedes, ¿verdad? Pues sí lo sabíamos, pero no te queríamos decir nada para cuidar tu salud, Inés. Ya, no se preocupen por mi salud. Pues ahora me tocará probar mi inocencia y yo no voy a permitir que me difamen. No, claro que no, Inesita. Nosotras estamos aquí para apoyarte y no vamos a permitir que hagan eso contigo. Gracias, niña. Sí, totalmente. Pues, ¿ya están aquí reunidas? ¿Pasó algo? Sí, señora Margarita, pasa algo. Y a mí me gustaría hablar con usted y explicárselo, pero a solas. Claro que sí, Inés. Vamos. Ay, Inesita. Por favor, a sus lugares. Gracias, señora. Pero no lo puedo creer. ¿Quién está acusándote y por qué? ¿Pero qué le pasa a Smith? ¿Cómo puede creer esa mentira? Yo tampoco entiendo por qué, señora Margarita, cómo Smith puede creer semejante bajeza. Es que hay mucha gente mala en este mundo, señora Margarita, mucha gente mala, muy mala. Mira, aquí lo importante es que ni Roberto, ni yo, y mucho menos Hugo, nos vamos a creer semejante estupidez. Si tú fuiste nuestra primera empleada, a mí no se me olvida que tú nos ayudabas con los bebés. Por favor, deja de llorar. Serénate. Te conocemos muy bien, creemos en ti. Lo que yo no entiendo es de dónde salió este disparate. Pues, no sé, pero alguien usó mi correo electrónico y entonces escribió unos emails falsos que me comprometían. No sé. ¿Alguien entró a tus correos? ¿Y tienes a alguien en la cabeza? Sí, pero yo prefiero callarme. Yo prefiero callarme y hablar con Hugo esto en privado, si usted me lo permite, señora Margarita, por favor. Muy bien. Yo voy a hablar con Smith. Le voy a jalar las orejas. Y luego hablo con Hugo. Regresa a tu trabajo. Gracias. Por favor, no te preocupes. Yo sé quién eres. Gracias. Pasa. Oye, ¿y hoy sí te vas a atrever a hablar con tu papá y tus hermanos? ¿Quieres que te acompañe? Es que no creo tener valor, Mariana. Ay, pero es que, Sandra, lo tienes que hacer. No te puedes quedar con eso dentro del cuerpo. Pues sí, pero si pasa un día más, pues que no pasa nada, ¿no? No. Mientras más pronto, mejor. Tú tienes que deshacerte de eso ya. Ay, pero bueno, por un día, 2 o 3, no pasa nada. Ya tomé una decisión y sí lo voy a hacer. Sí, pues me imagino que tendrás que decirle que no vas a pelear en el campeonato con la Pantera. Pero eso ya. Es que la Pantera, o sea, la Pantera, hazme el favor, la Pantera, ¿qué tiene que ver? Ella está ardida porque Wilson pues me prefirió a mí y entonces quiere pelea. ¿Sabes qué le purga? Que Wilson siempre te demuestra su apoyo. Bonito apoyo que me demuestra. No, ¿sabes qué? Que sí, ese problema hay que solucionarlo ya. Sí, mi amor, eso fue mucho. Ya, deshazte de ese problema. ¿Cómo que no estoy invitada? ¿Usted sabe quién soy yo? Patricia Fernández, hello. Fernández, ¿cómo que cuál? A ver, le voy a explicar. Mi ex esposo, Mr. Goldberg, fue el principal patrocinador de esas galerías. Así que yo exijo que me den una invitación. Porque, bueno... ¡Ay, me colgaron el teléfono como siempre! Voy a encargar de que los corran. ¿Qué tal que ni mencionando al esposo rico, bueno, ex esposo rico, la invitaron? Chin. Porque siempre tienen que estar al pendiente de mí, ¿eh? No tienen algo mejor que hacer. Esto no es un mercado. Pues por lo menos no estamos ni rogando, ni chillando a que nos inviten a una inauguración de una galería. Ay, ¿saben a quién se invitaron? ¿A quién? A mi jefe, porque él es un VP, una persona importante. Tú no, Patricia. Sí, ya tú deberías saber eso. Para los organizadores de estos eventos, las secretarias no existimos. Mira, Santera, ¿por qué no te compras un GPS? Porque eres una desubicada. Yo no soy secretaria, ¿ok? Soy la asistente.
del señor Ramos. ¿Y eso qué? ¿Eso qué? Ni siquiera por ser la secretaria te invitaron. O enséñanos la invitación para ver si vas a ir a ese magnífico evento. Y lo peor de todo es que la única persona que te podría invitar, tu única mejor amiga, no está aquí. O sea que, valiste gorro. Ay, Sofía, no seas tan mala. Mira, Patricia, que se ve tan chula, sí puede ir. Pero a servir el catering y la champaña. Patricia, te espero en mi oficina. Ajá. Y no te tardes, que es un asunto muy importante. Bueno, ¿y ustedes qué, no tienen trabajo que hacer? Sí, señor. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, háganlo. Claro, estamos. Sí. Gracias, señor. Para que se den cuenta de quién es quién. Yo tengo clase y ustedes no. Igualadas. Bueno, Patri, y a ver, ¿y qué estaba pasando allá afuera? Estaba pasando lo mismo que ha pasado siempre. Que tengo que soportar humillaciones y malos tratos y todo porque soy diferente a las demás y no es justo. Ay, pero a ti qué te va a importar, a ti te da igual, o sea, ni siquiera es como que confías en mí. Así que dime, ¿qué quieres? Patri, tengo invitaciones para la fiesta de esta noche. El cocktail party de la galería. ¿Quieres ir? ¿Me vas a regalar tu invitación? Sí, Patri. Yo la verdad es que lo único que quiero es que tú seas feliz. Oh, my God, eres un divino. Bueno, solo que con una condición, una pequeñita condición. Ah, claro. ¿Qué me vas a pedir a cambio? Patri, que vengas conmigo, que seas mi acompañante. Me encantaría, la verdad, yo me sentiría muy orgulloso si eso pasara. ¿Quieres ser mi plus one? Ok. Está bien. Pero que conste que solamente es una cita, invitación laboral. Sí. ¿Entendido, Nicolás Ramos? Perfectamente. Sinvergüenza, cínico, desgraciado. Oye, Wilson, vente por aquí. No, espérate, monstruo de las 7 cabezas. Oye, cálmate. Acuérdate de la ley de la selva. Chango, no, mata a Chango. Pues yo sí te voy a tronar, Wilson. No que muy machito y que muy varón y que voy a hacer lo que sea por mi primogénito. ¿Qué le dijiste a Sandra? Pues nada, no pude hablar con ella. Bueno, estaba trabajando. ¿Tú no has hablado con Sandra? No. Uy, Wilson, carnalito, pues abusado, porque imagínate que Sandrita está pensando en no tener al niño. ¿Cómo crees? ¿Estás seguro? Sí, claro que sí. Si yo mismo la escuché y lo dijo 2 veces, carnal. Por supuesto que estoy seguro. Huguito, llegaste temprano. A ver, Romina. Esta eres tú. Y este es el cuadro que me robaron de este departamento. ¿Por qué lo hiciste? Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.